Saludos y bendiciones, aquí estoy, la reverenda Ana Quintana con Osvaldo Mora para hacerte una invitación en este Otoño de Poder 2022. 12 potencias vuelven a la escena, porque de qué otra manera podemos explorar nuestros poderes si no es con las 12 potencias que ya Charles Fillmore trabajó para nosotros. Pero esta vez, Ana, hay una gran diferencia. Cuéntanos. Porque los hemos estudiado, sí, mas ahora en este Otoño de Poder los vamos a activar. ¿De qué nos sirve saber que los tenemos si no los hemos activado? Así que resérvate la fecha, comenzando para mediados de septiembre hasta noviembre. Estaremos dándole poder a lo que poder tiene, que son esas potencias del Cristo. Los esperamos en Encuentro Espiritual. Hasta pronto. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos de Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas. Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora de Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte, y Rebana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo, para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual. Be a bright, bright, sunshiny day.
Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a otro encuentro espiritual de todos los domingos aquí en las redes de esta servidora Revana Quintana, 9 de la mañana hora este. Yo soy pues la reverenda Ana Quintana de Unity on the Bay, es de Miami, Florida, y estoy aquí con el amigo, compañero del trabajo, futuro ministro y chamán Osvaldo Mora, que está, ¿dónde tú estás, mijito? Unity del Triángulo o Unity of the Triangle, North Carolina, Raleigh, United States. ¿Cómo me quedó eso? Y como saben, la semana pasada nos tomamos una pausa del otoño de poder, donde estamos trabajando con las 12 potencias del ser, que todo esto ha sido inspirado en el trabajo del cofundador de Unity, Charles Fillmore, que escribió el libro Los 12 Poderes del Hombre, y es una de las, vamos a decir, parte de la filosofía de Unity, el entender de que somos expresiones del Cristo, que somos el Cristo en sí, y ese Cristo tiene unas facultades que están literalmente ubicadas en nuestro cuerpo, que no es algo que tenemos que crear en nosotros, sino que activar. Y en esta serie hemos estado activando cada una de estas potencias, y en el día de hoy vamos a trabajar una que es un poquito diferente, es la potencia de la eliminación. Y realmente el universo nos hizo ver bien claros a mí y a Osvaldo que esto era un tema que él debía trabajar solo, ya que está bien ligado al trabajo chamánico, y van a ver por qué. Y por eso yo le dije, bueno, pues presentamos esto, y entonces tú expone por qué es el poder de la eliminación, es parte de esta nueva última rueda, y cómo realmente podemos ver el valor que tiene esta potencia, ¿verdad? ¿Lo dije bien, Osvaldo? Sí, la verdad es que el universo se encargó de dejarnos saber que hay que ir más allá y más profundamente con el tema de la eliminación. Y pues la verdad es que vale la pena que nos dediquemos conscientemente a indagar sobre cómo trabajar en aquellos detalles que ya no van más en nuestra vida. Pues muy bien, pues los dejo a ustedes en buenas manos. Adelante, ahí vamos. Muchísimas gracias, compañero. Estamos de vuelta ahora ya para consagrarnos directamente en el conocimiento, no en la meditación, en el conocimiento de nuestra capacidad de eliminar. Alguna vez en una, bueno, no alguna vez, recientemente en una clase que estoy dando justamente de los 12 poderes, eh, alguien me hizo una pregunta muy, para mí, clarificatoria, ¿sí? Antes de empezar el proceso de los 12 poderes, eh, se nos indica que debemos prepararnos, que debemos soltar resistencias, que debemos trabajar en el perdón para entrar en el templo. Y entonces la pregunta dicen, Osvaldo, ¿qué diferencia tiene que yo trabaje previamente en el perdón y me prepare para entrar en el templo con el poder de la eliminación? Entonces, pues la verdad es que es una muy buena pregunta y valga la clarificación. Para yo entrar en el templo, quiero que te hagas la idea de que vamos a dar una analogía bastante simple. Para yo entrar al templo, necesito entrar limpio. Necesito entrar, vamos a decir, para irme al templo, yo pues me preparo, ¿no? Me he visto con una ropa buena, me he bañado, y de hecho pues estoy como se diría en mi país, de una pinta decente para entrar en el templo. Asimismo, para nosotros entrar a trabajar en nuestro templo corazón, no necesitamos estar libres de todas las impurezas, pero sí de las del día a día. Si justamente voy a hacer mi trabajo de meditación consciente para
transformar mi conciencia. Lo que yo voy a hacer es, ¿cómo estuvo mi día? Tuve ciertos problemas en el trabajo, tuve ciertas situaciones con mi familia y la verdad es que sí, fue un día un poco incómodo. Entonces, esas son las situaciones de las que nosotros nos vamos a liberar antes de entrar a trabajar en el templo. Sí, no tiene nada que ver con los traumas profundos, con los dolores, con los rencores, con alguien me decía, Osvaldo, sí, perdón, alguien me decía, Osvaldo, sí, es que a mí me han, qué sé yo, me han robado $20. mm, o me han robado $2,000. Es como que es mucho más difícil procesar esos $2,000. Entonces, efectivamente, nosotros no vamos a trabajar en los problemas o en las situaciones que han sido reorientadoras para nuestra vida. No, nosotros vamos simplemente, antes de entrar al templo, vamos a trabajar en las situaciones del día a día. Perdón, estamos aquí un clima un poquito frío y ya está entrando el bendecido invierno. Nos estamos, como quien dice, entrando en el espacio de soltar el otoño para entrar en el invierno. Y la estación del otoño, ¿qué tiene que ver con todo esto de la eliminación? Pues para mí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los árboles dejan ir todas sus hojas. Los árboles se quedan literalmente pelados. Se quedan expuestos. ¿A qué? Al frío. Entonces, las hojas que han caído vienen a ser la nueva base. Con el tiempo esas hojas se van convirtiendo en el alimento de las raíces para volver a tener un ciclo saludable en el árbol. Muy interesante cómo funciona la naturaleza. Entonces, seguimos con el tema de hoy. Una vez que ya yo he limpiado de impurezas diarias, cotidianas, ¿sí? Mi presencia, entro al templo. Y la primera rueda con la que voy a trabajar en mi ser es justamente la rueda de la manifestación, que no es otra cosa sino justamente mi capacidad de lidiar o de trabajar en armonía con los elementos que el mundo en donde yo he nacido me ha propuesto, ¿sí? Entonces, como yo siempre he dicho, manejando estos 4 poderes nada más, ya nosotros nos garantizamos una vida armoniosa. Manejando solamente estos 4 elementos que son la fe, el entendimiento, el amor y la sabiduría, ya nosotros tenemos un elemento valedero, una herramienta poderosísima para crear balance en nuestra vida. Ahora, como siempre lo he dicho, habemos unos cuantos que decimos, ¿sabes qué? ¿Y qué tal que hagamos algo diferente? ¿Qué tal que en lugar de 1 sean 2? ¿Qué tal que en lugar de 2 sean 10? ¿O qué tal de 10 sean 100? Entonces, esos somos el tipo de personas que rompemos con lo establecido, ¿sí? Sin degenerar lo establecido. Es decir, simplemente nosotros lo que hacemos es dejar lo que es ya es quieto y nos proyectamos nosotros hacia la primera rueda, a la siguiente rueda, que es la rueda de la creación. Aquí es en donde yo comienzo justamente con el poder de la imaginación a imaginarme mis nuevas creaciones, ¿sí? Es imaginarme, poner esas imágenes en mí. Y no solamente en mi cabeza, sino que es vibrar, literalmente vibrar en eso, vibrar, que mis sentidos sientan, que mi olfato me indique, que mi tacto sea una verificación, que mi gusto se conecte, que mis ojos vean, que mis oídos escuchen lo que estoy imaginando. Justamente a mí el amado mentor mío de Unity, Mario de Ferrari, me decía, Osvaldo, ¿qué escucharías tú cuando ya veas creado aquello que te has imaginado?
¿Qué te diría la gente? Por eso justamente el Maestro Jesús preguntaba muy seguido a sus apóstoles, ¿y quién dicen ellos que yo soy? Si ves, la visión de la gente, la respuesta de la gente es un feedback, es una retroalimentación poderosa cuando estamos creando algo. Entonces, poner mis sentidos en la dirección de mi imaginación no es solamente poner una imagen, ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No, es también poder verlo hasta con los ojos abiertos. Que mi imaginación sea tan poderosa que yo ya veo. Eh, Cuando nosotros queremos comprar algo y queremos un carro, y pues tienes que ya verlo en el garaje. Tienes que abrir tus ojos y ya verlo en el garaje o en el lugar en donde lo vas a parquear. Si quieres unos muebles, tienes que ya verlo puesto en el lugar. Y así es como comienzas a crearlo. Entonces, enseguida viene el poder del entusiasmo, justamente que ahí es en donde te entusiasmas tan solo por imaginártelo. Si ves, estás como que, wow. Y viene ese entusiasmo, pero es un entusiasmo interno, que es justamente lo que hemos hablado acerca del fruto del espíritu. Porque todo esto es una creación espiritual. Todo esto es una bendición que viene del espíritu, pero tiene un proceso. Y ese proceso nosotros, si sabemos hacer las cosas, lo vamos a alcanzar maravillosamente. Y eso llamamos el éxito. Entonces, una vez que me imagino, entro yo justamente a vivir la energía del poder del entusiasmo. En el poder del entusiasmo el poder del entusiasmo es una energía que está en mí como un combustible. De la misma manera yo continúo mi viaje y uso el poder de mi voluntad para poder comenzar a hacer las cosas que lleven consistencia para lograr eso que yo me he imaginado. Entonces, la acción es clave justamente después del proceso de entusiasmo. Una vez que ya yo he llevado a cabo mi acción desde mi voluntad, ¿sí? Entro a experimentar el poder de la fortaleza. Me he dado la vuelta y estoy experimentando mi creación y esto me está fortaleciendo. Hagamos el ejercicio, ¿sí? Hagamos el ejercicio. Comencemos imaginando, luego pues entusiasmándonos, haciendo algo consistente hacia eso y vamos a ver cómo cada vez que demos una vuelta por la rueda de la creación, vamos a fortalecernos. Entonces, de aquí viene, ok, ya tengo mi creación. Todo esto hablando en niveles de conciencia. Ya yo sé y siento que en mí está ya esa capacidad creativa. Y ahora viene la siguiente rueda, la rueda de la estructura, en donde yo voy a sostener esas creaciones. ¿En qué las voy a sostener? Para yo crear una estructura, primero necesito entrar ahora sí en profunda limpieza. Y el primer poder que nosotros encontramos justamente en esta última rueda, la rueda de la estructura, es el poder de la eliminación. El poder de la eliminación que está representado por el apóstol Tadeo. Según dicen los textos, no necesariamente bíblicos, pero sí los que están alrededor de ella, que Tadeo eh, era alquimista, era el alquimista del paquete de Jesucristo, del paquete de apóstoles. Entonces, obviamente, al nosotros ser una creación maravillosa, al nosotros ser una creación perfecta, a imagen y semejanza del Padre, tenemos la capacidad de soltar lo que no nos sirve, soltar la forma de las cosas como las vemos para entrar en un rediseño o como dicen por ahí, para reinventarme. Y partiendo desde ese mismo punto es que yo comienzo a depurar. Aquí sí es, aquí.
en este instante, en este momento, es en donde nosotros comenzamos a trabajar en la eliminación de aquellas cosas que han sido pesos durante toda nuestra vida. Yo justamente escuché, comenzamos un trabajo, les debo decir que estoy muy contento porque pues se hizo una alianza de trabajo entre Incarte y Unity of the Triangle para impartir la clase de los 12 poderes a un grupo de estudiantes de chamanismo allá en el Ecuador. Mi sueño, yo lo participo, desde que yo conocí justamente Unity y fui iniciado chamán. Bueno, primero fui iniciado chamán, luego conocí Unity, o me encontré con Unity o me reencontré con Unity, por decirlo de una manera metafórica, metafísica. Cuando ya me reencontré con Unity, yo dije, Unity y el chamanismo tienen que estar juntos. Y muchos años más tarde, luego de yo convertirme justamente en un chamán que imparte Unity, eh, di con la institución llamada Incarte en el Ecuador y con el director, el doctor el Yaya Rafael, hicimos clic, nos reconocimos. Era como que desde el principio, pues sentimos que estábamos ahí en un propósito divino, en un propósito de luz. Y así fue como yo le expliqué lo que estoy trabajando y mi pasión, que son justamente los 12 poderes del hombre aquí en Unity, y las formas en las que yo le he expuesto y cómo lo he organizado y cómo lo trabajo. Entonces él me dijo, hermanito, tenemos que dar esto a nuestros compañeros. Así que lo que se dio, ya hemos hecho los trámites necesarios para que justamente Unity of the Triangle otorgue los certificados internacionales, una certificación internacional en lo que son los 12 poderes aplicados a la medicina ancestral, que es la ciencia de los, pues, que estudian los chamanes en el Ecuador. Así que yo eso me lo imaginé muchos años atrás y hoy está sucediendo. ¿Sí? Entonces, nosotros necesariamente aquí es en donde venimos eh, a conectarnos con esa capacidad en nosotros de eliminar, de transformar, de transmutar. Como yo les decía, pues al ser nosotros una creación divina y perfecta, lo que nosotros incorporamos en nosotros, lo que tenemos incorporado en nosotros es esa capacidad chamánica, por decirlo de una manera, de transmutar las cosas, de transformarlas, de llevarlas a un estado a otro. El mundo del chamanismo es el mundo de lo desconocido. Justamente es por eso que, pues, no es, vamos a decir, fácil explicarlo. El mundo de lo desconocido es el mundo de la superconciencia. Todo lo que tú estás buscando está en lo desconocido. Todo lo que tú estás buscando crear que todavía no está en tus manos está en lo desconocido y tienes que traerlo. Para traerlo tienes un método y el método justamente es el que nosotros estamos edificándolo cada día con los 12 poderes que te estamos explicando aquí cada semana. Entonces, cuando ya yo llego a ver mi estructura, a crear mi estructura, me doy cuenta de que tengo mucho peso. Traumas de la niñez, eh, de la juventud, cosas que todavía no he entendido, asuntos que todavía no he trascendido, dolores que no he sanado, y de alguna manera me he acostumbrado a ese peso. Y lo que yo les decía precisamente a los estudiantes de Incarte, les decía, tienes que llegar a darte cuenta, tienes que llegar a darte cuenta de qué es lo que cargas. Porque de alguna manera nos hemos acostumbrado tanto a la idea del dolor, del sufrimiento, que ni siquiera nos damos cuenta de por qué sufrimos o por qué nos duele. Eso ya es así, así ha sido y así será. ¿Por qué? Porque ha sido siempre así con la familia, con las generaciones, pero espérate, podemos nosotros rediseñar eso, podemos cambiar esa realidad, claro que sí, claro que podemos hacerlo. Entonces, primero aquí viene el darnos cuenta, mis jóvenes. Viene el darnos cuenta de a dónde es que está nuestra capacidad de transmutar y transmutar qué. Si ves que nosotros hemos pasado básicamente
recorriendo los poderes de la fe, el entendimiento. Recién ahí estoy dándome cuenta. Entro en amor para poder continuar en mi camino y eso me va a dar, amigo, perlitas de sabiduría. Luego vengo por la imaginación, comienzo a crear un nuevo mundo. Luego me entusiasmo, uso mi voluntad y eso a mí me fortalece. El uso de mi voluntad me fortalece. Pero para entrar ya al mundo de la estructura, espérate, estoy cargando mucho. Estoy cargando mucho y el maestro nos dice claramente que no pongas vino nuevo en odres viejos. Pues porque va a dañar el vino. No puedes tú poner creaciones nuevas en estructuras viejas. La estructura vieja es aquella forma de pensamiento que tolera el dolor, la pobreza, la muerte. Aquella estructura que te dice, ya ni modo, la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Pero espérate, nosotros tenemos un guía, nosotros tenemos un maestro que trascendió el mundo, trascendió la muerte, trascendió el dolor. ¿Y de dónde vengo yo a decir que ya ni modo la vida es así? ¿Por qué? Porque realmente les creímos a los que nos dijeron que Jesús era el único hijo de Dios. Pues deja de creerles, porque tú también, yo también, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Creador, nuestra fuente suprema, como le quieras llamar. Entonces, ahí mismo viene incorporado en ti esa facultad de eliminar, de transformar, de transmutar. Si ves, aquí ya no es solamente una situación de hoy voy a perdonar, no. Esto tiene que ver directamente con mi capacidad de liberarme de cadenas, de dolores, liberarme de traumas, liberarme de muchas situaciones que son un peso inconsciente dentro de mi cabeza, de mi vida, de mi corazón y mi entorno y mi estructura. Todos nosotros tenemos una estructura, todos, no hay uno que no la tenga. Pero esa estructura con que la tenemos, ¿sí? Yo puedo, justamente acordémonos que en uno de los milagros del profeta Elías está que una viuda estaba pidiendo apoyo y el profeta le envió a preparar unas tinajas para echarle aceite. Entonces, nosotros tenemos que tener en qué recibir el milagro. Pero si ese recipiente está lleno de suciedad, lleno de recuerdos viejos, si esas ollas en las que estás esperando la comida las tienes sucias u ocupadas con comida dañada, lo que te pongan de nuevo se va a contaminar. Es por eso y es preciso que nosotros tengamos la capacidad de transformar, transmutar y rediseñar y dejar esos recipientes brillando para la nueva estructura, para la nueva información, para los nuevos resultados, para mis nuevas creaciones. Entonces, pero Osvaldo, ¿cómo nosotros vamos a trabajar en nuestros traumas? Ahí es en donde tú creas una familiaridad con el poder del Cristo en ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el maestro justamente en las bienaventuranzas? Bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed del espíritu. Tienes que llegar a reconocer que hay una necesidad espiritual en ti y esa hacerla en conexión y en conocimiento con Dios. No solamente es necesario, o a ver, digámoslo bien, no solamente se trata de que yo crea en Dios, no. Tengo que primero, luego de creer, tengo que llegar a conocerlo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso a lo que yo le llamo Dios? Si tú todavía estás con la versión de Dios, que Dios esté en el cielo y que tienes que ir a una iglesia para adorarlo y entrar en contacto con Él, esa es la versión anterior, una versión caducada. Tú lo que requieres, lo que yo requiero es que renovemos nuestra versión de Dios. Que primero le quitemos los adjetivos, porque Dios no es ni bueno ni malo. Dios no es el castigador, Dios no es el empujador, Dios no es Dios no te pone a prueba. No, nada de eso es real. Dios es aquella energía que te da vida. Y así como te dio la vida, que te da la vida, también te da la capacidad de escoger. Si quieres actuar desde la información del mundo,
que ya está establecido, que es lo que el ego defiende normalmente, o quieres descubrir tu propio talento, tu propia capacidad y llegar a una expresión divina a través de ti mismo. Nadie te va a regalar absolutamente nada en el mundo del espíritu. Nada, nadie. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, justamente el Maestro Jesús, cuando hizo su misión aquí, se fue, regresó a la fuente y no llevó a los apóstoles, que eran sus amados hermanos, no llevó a su madre, no llevó a nadie, porque es un camino netamente individual. Y dentro de este proceso individual justamente está mi capacidad de liberarme de aquellas cosas que no me sirven. Yo te decía lo de los árboles. Las hojas de los árboles caen al suelo y en el suelo se convierten futuramente en alimento para las mismas raíces que son las que sostienen el árbol de nuevo. Ciclos de vida. Los problemas, las situaciones, los dolores, los traumas han sido parte de mis ciclos de vida. Que si yo me enredo en ellos y pienso que la vida se trata solo de eso, pues no, así no va. Yo entro con mi intención profunda de trabajar en mí, lo primero que quiero es conectarme con mi fe. Me conecto con mi fe y sé desde lo desconocido, porque la fe es la certeza de lo desconocido, que mi vida se puede transformar. Yo no sé por qué, yo no sé cómo, yo no sé a qué hora, simplemente lo sé. Y una vez que ya entro en el poder del entendimiento, comienzo a utilizar mis propias facultades para ir asimilando. Así como poco a poco fuimos atendiendo o aprendiendo que 1 más 1 son 2, que 2 más 2 son 4, que 5 por 5 son 25 y que 3 por 8 es 24. Todo eso no nacimos naciéndolo, sabiéndolo. Lo fuimos aprendiendo o recordando o entendiendo, como le quieras poner en ese contexto. Entonces, nosotros asimismo tenemos que llegar a familiarizarnos con el proceso de la manifestación, con el proceso de la creación, para poder llegar al momento de la eliminación. Yo no puedo ir directamente sin tener, vamos a decir, mis principios básicos de la rueda de la manifestación y de la creación para llegar directo a la de la estructura. No sabría qué hacer, no sabría cómo hacerlo. O sea, es como poner a un niño de 6 años a resolver ecuaciones de un niño de sexto grado, de un niño de 12 años. O sea, todo tiene un proceso. Y dentro de ese proceso, nuestra vida es un proceso. Y dentro de ese proceso se han creado desperdicios. Esos son los desperdicios que nosotros vamos a eliminar. A esos desperdicios les llamamos traumas, dolores, frustraciones, quiebras, divorcios, todos los dolores que pudimos nosotros haber sostenido, que debes de estar claro en cuáles son las consecuencias que han traído a tu vida. Así que llegar a conocerte significa literalmente saber qué es lo que tienes en tus manos. Y llegar a crear una estructura para ti significa que la estás creando tú con tus propios elementos. No puedes crear una estructura con elementos prestados. Es como decir que mi casa es mía, pero le estoy debiendo al banco del dinero con la que la compré. Entonces, la casa no es mía, la casa es del banco. O sea, seamos realistas. ¿Que esa casa eventualmente puede llegar a ser mía? Sí, claro, seguro que sí. Entonces la llamaré mía cuando sea mía. Asimismo, tu estructura va a estar completamente limpia y completamente lista para recibir tus creaciones. ¿Cuándo? Cuando realmente la hayas limpiado, cuando realmente hayas hecho conciencia de lo que ya no va más en tu vida y a partir de la utilización de la primera y segunda rueda, te estás creando una tercera rueda de resultados maravillosos. Así que te invito, te invito definitivamente a que logres esa, vamos a decir, ese deseo de verte a ti realmente desde tu capacidad espiritual, en tu grandeza, porque eso es lo que vas a brindar, eso es lo que vas a incorporar al mundo. Esa es mi maravillosa invitación. Un abrazo sincero, un abrazo muy, 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 muy de corazón para todos ustedes y seguimos en contacto. Muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad de trabajar contigo. Bendiciones.
Suelto y dejo ir, y dejo a Dios ser en mí. Suelto y dejo ir, y dejo a Dios ser en mí. Suelto y dejo ir, y dejo a Dios ser en mí. Suelto y dejo ir, y dejo a Dios ser en mí. Suelto y dejo ir, y dejo a Dios ser en mí. Suelto y dejo ir, y dejo a Dios ser en mí. Y dejo a Dios ser en mí. Y dejo a Dios ser en mí. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de asistir a el servicio de Unity of the Triangle en inglés con el reverendo Newsom Holmes. Y él dijo algo que yo lo tomé como el mensaje, no solamente de ese domingo, sino un mensaje de vida. Él dijo, el planeta en el que vivimos y lo que vivimos en el planeta ha tomado 13.8 billones de años formarse. Y aún así nos levantamos cada mañana pensando en que algo está mal, en que algo debería cambiar. Y yo dije, wow, se me clarifica. Y digo, ¿de dónde yo vengo a pensar que algo debe ser cambiado? Entonces, Reverendo Newsom termina diciendo que justamente el momento en el que yo me planteé a mí que yo debo cambiar algo en mi vida o que alguien debe cambiar algo, ya estoy sosteniéndome en resistencia. Y con ese ajá, quiero invitarte a cerrar los ojitos. Sentir eso que es en ti tu vida, tu energía, tu yo soy. Eso que tú estás experimentando en este momento ha tomado una eternidad llegar a ello. Eso quiere decir que eso no está mal. Eso no está equivocado. Y lo que vamos a hacer en este instante es liberarnos de la idea de que algo está mal en nosotros. Inhala profundamente. Siente tu divina presencia y reconoce desde esa presencia en ti que eres una creación divina y perfecta. El silencio sostiene tu divinidad. Y en el silencio reconoces tu presencia. Sueltas todo aquello que es inconsistente con tu belleza.
con tu realidad divina. Sueltas, deja ir. Suelto, dejo ir. Y permites a la divinidad expresarse a través de ti. Eso es, y fluyes. 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 La consigna es fluir en el espíritu. Hay una sola y única presencia, un solo y único poder, una sola y única actividad. Dios, bien absoluto. Y yo soy uno con esa presencia y ese poder. Y todo lo otro que yo he aceptado que no está en alineación con esta verdad, tengo el poder en mí, la capacidad en mí de eliminarlo. Yo elimino lo falso y la verdad permanece. La verdad brilla. Así que inhalo y exhalo para darme cuenta que puede ser que en mi diario vivir me contamine con ideas de falsedad, estados de separación, estados de resistencia, de juicio, que lo que hacen es desviarme de la verdad. Pero hoy, en este día y en esta meditación, reconozco que hay un poder en mí que me ayuda a eliminar para lo que es verdaderamente reine y se perpetúe en mí. Hoy me doy cuenta de la importancia de mi higiene espiritual, de guardar mis pensamientos, mis creencias en armonía con la verdad espiritual. Y aun si caigo en espacios oscuros, negativos, reconozco que lo puedo soltar y dejar ir. Y si siento que es más profundo y que puede haber una programación muy arraigada en mí, la ayuda perfecta es atraída, es magnetizada para yo poder hacer ese trabajo de profunda eliminación.
Inhalo y exhalo. Sabiendo que de la misma manera que inhalo, exhalo para soltar. Que no puedo estar todo el rato inhalando o adquiriendo sin exhalar y soltar. Que es parte de la vida, parte de mi jornada espiritual. Y que hoy, en este momento, honro y reconozco que soy apoyado en todos esos procesos. Porque parte del poder del Cristo en mí es el poder de la eliminación. Suelto y dejo ir. Y dejo a Dios ser en mí. Y todo está bien. Y todo va a estar bien. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Amén. 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 Cada vez que terminamos la meditación, Osvaldo, yo siento como esta sensación de gozo y de que como que se completó algo que Dios quería que completáramos, ¿verdad? ¿No te sientes igual? Sí, cuando se hacen, cuando justamente hacemos el encuentro y yo termino como que wow, en una renovación y muy, muy, muy lindo. Y sabes que me pasa mucho que a veces uno empezamos más o menos con una línea y se va desarrollando otra, o a veces hacemos un comentario que no pensábamos que lo íbamos a hacer, y a lo mejor eso era lo que la persona que llegó a nosotros necesitaba oír. A mí me pasó hace un par de semanas cuando hablé en Unity on the Bay, que empecé hablando de un proceso mío de crisis existencial y como yo en ese momento me atraigo al trabajo de Ram Dass, que es uno de mis grandes maestros. Y yo comienzo porque era para traer el punto de que cuando yo hablé con Ram Dass en el 2016, creo que fue, él terminó diciéndome, en tu vida tú experimentarás gracia. Y así fue como él terminó de hablar conmigo. Y yo estaba hablando de gracia, entonces yo quería introducir el tema así. Bueno, la cosa es que después que termino, viene esta muchacha que es por primera vez que llega a Unity y me dice, yo estoy pasando por un momento de oscuridad. Y yo sentí en ella no sé si agradecimientos, como que espérate, alguien me está hablando de un proceso que yo estoy viviendo que quizás otros no entiendan, porque sobre todo cuando es a nivel de existencia, tú no tiene nada que ver necesariamente con lo que está pasando afuera, pero tú lo sientes como real y como te sientes atrapado ahí. Entonces, es bien importante nosotros en este camino de líderes espirituales estar en confianza total de que lo que se diga es lo que se tiene que decir. Y yo creo que lo sentimos que es así cuando a nivel del corazón algo que hace, ups, como que esto era. Certeza. Así que gracias por presenciar esto con nosotros. Gracias por sus ofrendas y diezmos. Realmente a mí yo me alegro muchísimo también cuando veo las ofrendas de las personas porque es como una forma de decir gracias.
todo lo que hacemos tiene, a nivel de mundo cuesta, ¿verdad? Tener el equipo de producción que tenemos y todo. Ambas organizaciones que representamos, que en el caso de Triangle son 35 años, aquí son 95, sirviendo a las comunidades donde están para hacer este mundo uno mejor. Y yo digo, hay que seguir nutriendo estas entidades porque es la forma de, para mí, mantener niveles de luz vivos en el planeta. ¿Y qué puede ser más importante que eso, Dios mío? Por eso es como que vivir en el balance de decir, yo tengo, la abundancia divina es tan maravillosa que nos da para cubrir nuestras necesidades y para poder dar. Y cuando hacemos todo eso, vamos a ver que se multiplica todo más. Es que no perdemos con el dar. O sea, es multiplicable. Por eso es que nosotros decimos todas las semanas que el amor divino bendice y multiplica. Cada vez que nosotros damos, cada vez que nosotros nos establecemos la verdad, ese amor nos multiplica, nos bendice. Así que vamos a afirmar eso para todos ustedes. La próxima semana vamos a estar trabajando con la potencia del orden. ¿Qué nos puedes decir del orden? El orden divino, ese justamente viene luego de la eliminación. ¿Por qué? Porque ya cuando tengo el espacio libre puedo poner las cosas en el orden que corresponden. Y qué mejor que el orden divino. I see. I love divine order. Les recordamos también que si van al canal de YouTube y van a los videos del 2020, pueden encontrar la serie de esto de los poderes también, el Otoño de Poder 2020, donde hasta si ustedes quieren ser más fiebrú, como diríamos en buen puertorriqueño, descarguen la guía y pueden hasta ver, ahora por ejemplo pueden visitar y ver el poder de la eliminación que hicimos hace 2 años, o para la próxima semana ver el del orden primero. O sea, ustedes pueden maximizar esta experiencia como más deseen. Con eso entonces queremos desearles una semana maravillosa y los esperamos entonces el próximo domingo en Encuentro Espiritual. Amén. Lluvia de bendiciones. Opaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida. Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org/donar. Buscas la opción Spanish Ministry. Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. Bendiciones. Bendiciones.